¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial en el que estamos embarcados en la creación o en el entendimiento o la comprensión de cómo se crean los modelos de datos. Nuestro lema es transformación de ideas de negocio en modelos de datos. Los modelos de datos lo que pretenden es dar un lenguaje que podríamos llamar de alguna manera oblicuo, se llama hoy día, pero podríamos decir que trascienda, que pueda, ¿no es cierto?, ser entendido por un montón de personas que no necesariamente tienen los conocimientos técnicos para entender el lenguaje técnico que usan los desarrolladores de sistemas o los desarrolladores de software. Entonces, nosotros dijimos en los videos anteriores que existían básicamente tres tipos de modelos dentro de las bases de datos. Está el modelo conceptual, que es el que vamos a ver también. Está el modelo lógico y el modelo físico. El modelo conceptual tiene como finalidad esencial lograr comprender, identificar los objetos y conceptos que están asociados a un modelo de negocio en particular. Por ejemplo, si yo voy a vender o voy a hacer un sistema para venta de calzado, para una tienda de calzado, lo que interesa aquí es conocer cuáles son procesos, herramientas, actores, conceptos asociados a una zapatería. Y ustedes me podrán decir, por supuesto, cuáles son esos objetos, cuáles son esos conceptos que están asociados justamente a esa zapatería. Y cuando nosotros identificamos justamente esos conceptos de manera gráfica, usamos entonces una simbología, vamos a cerrar acá, una simbología cuyo objetivo principal, ¿cierto?, es comprender para luego tener un lenguaje gráfico que todos puedan entender, ¿ya? Aquí nosotros nos abstraemos de la tecnología. No estamos pensando, por ejemplo, si vamos a usar SQL Server o vamos a usar MySQL o cualquier otro gestor siquiera, o si vamos a usar una base de datos no relacional o no SQL como Mongo u otra que pudiera existir en el mercado. No estamos pensando en la tecnología, ni en qué servidor lo vamos a montar, nada de eso. Lo único que queremos es, decirlo de una manera un poco más sencilla, conocer de qué se trata lo que llamamos técnicamente modelo o dominio de negocio, ¿vale? Así que lo importante aquí es conocer los elementos que trascienden, en definitiva, para luego construir esa base de datos. Luego viene el modelo lógico. En realidad el modelo lógico también se abstrae de la tecnología, pero como está en el intermedio entre el modelo conceptual y el modelo físico, el modelo lógico lo que hace es pensar en la estructura, ¿ya?, en las transformaciones, en los mecanismos que van a permitir pasar desde el modelo conceptual finalmente al modelo físico, que es donde vamos a implementar el sistema. Y el modelo físico también es una interpretación gráfica en la que básicamente nosotros vamos a definir las estructuras, los componentes y las relaciones que van a materializar finalmente, van a materializar una base de datos, ¿ya? Este paso de modelo físico es previo a todo el lenguaje que se usa para construir una estructura y para crear una base de datos propiamente tal. En el modelo conceptual tenemos básicamente una representación abstracta de un concepto y un objeto de la vida real llamado entidad, ¿ya? La entidad o entity, como se denomina en inglés, representa entonces de manera abstracta a ese concepto, a ese objeto que forma parte del modelo de negocio. En el caso de la zapatería, por ejemplo, podríamos hablar de zapato o calzado como una entidad. Aquí no pensamos si el zapato si tiene tal o cual
eh, forma, color, atributos, qué sé yo, si pertenece a una dama, a un varón, a un niño. No lo pensamos, pero sí pensamos en calzado como una manera de abstraer todo eso, ¿no es cierto?, en una entidad. Es una identificación entonces de los objetos y conceptos de la vida real. Y hay básicamente dos tipos de entidades. Están las entidades fuertes, se llaman, y las entidades débiles. Bueno, es una forma de nombrarlo, no es que una se caiga y la otra no, no, sino que se llama fuerte porque su clave, su atributo clave, le permite identificar la entidad de una manera independiente. Por ejemplo, calzado es una entidad que, aunque no la asociemos directamente con otra entidad, sabemos de qué se trata y por lo tanto su clave, ¿no es cierto?, un código, lo que sea, va a ser suficiente para identificar a esa entidad. Luego tenemos las entidades débiles que llamamos, que son las entidades cuya clave, cuyo atributo clave, ¿cierto?, no es suficiente para identificarlo. Podemos dar quizás muchos ejemplos. Por ejemplo, en la misma zapatería podríamos tener una entidad que se llame venta. Pero si yo digo venta a secas, ustedes con justa razón me preguntarían, profesor, ¿pero de qué venta está hablando? ¿De un calzado? ¿De una zapatilla? ¿De qué? Ok, yo le digo de calzado, pero ¿cuándo? ¿Quién lo hizo? ¿A quién se vendió? Entonces, los atributos clave que tenga esa entidad no son suficientes por sí misma para que sea identificada. Y a eso le llamamos entidades débiles. ¿Ya? Otra entidad que, o digamos, otros elementos que tiene eh, el modelo conceptual son los atributos. ¿Ya? Todos los objetos tienen características importantes, como son sus atributos, ¿cierto? Son propiedad, en este caso, de una entidad. Por ejemplo, el nombre del calzado, o el código, o el color, ¿cierto? Si hablamos de personas, podemos hablar de estatura, peso, nombre, etc. Es decir, todas las características o propiedades que forman parte de una entidad le llamamos atributos. Y hay varios tipos de atributos. Tenemos, por ejemplo, los que ustedes ven, este huevito, podríamos decir, que está, voy a sacarlo un poquito para poderlo mostrar mejor, ahí. Este atributo se conoce como atributo atómico, ¿ya? Un atributo atómico es un atributo cuyo valor no es posible de dividir. Por ejemplo, la edad de una persona. Nadie tiene más de una edad, ¿cierto? Al menos durante un periodo nosotros conservamos la edad porque solo tenemos una fecha de nacimiento. Entonces, o también la que acabo de mencionar, la fecha de nacimiento de una persona es un atributo atómico porque solo admite un valor, ¿ya? Y así un montón. El root en Chile, el root, el DNI en otras partes, también sería un atributo atómico. Un valor que no se puede dividir, o sea, no podemos tener varios valores asociados a ese elemento. El nombre de una persona es un caso especial porque nosotros entendemos que el nombre de alguien no es solo un conjunto de palabras o caracteres que nosotros desarrollamos, sino que el nombre es un conjunto, ¿no es cierto?, de elementos. Hay personas que tienen 3 nombres y 2 apellidos, o incluso 4 nombres y 2 apellidos, y nosotros sabemos que ese es su nombre, y decimos nombre completo, ¿verdad? En fin, ojalá haya quedado un poquito claro esta parte. El atributo, y a propósito, si tienen dudas, no tengan ningún problema en contactarme, enviarme un correo a contacto@profesorgaldames.cl o también, ¿no es cierto?, a través de los comentarios en el canal de YouTube, ¿vale? Bien, luego de este paréntesis, ¿cierto?, hablamos de los atributos que son clave. Estos atributos son especiales porque ayudan a identificar de una manera
precisa a una entidad. Por ejemplo, el caso que podría yo citar de manera más precisa es el caso de una persona. Las personas tenemos, por ejemplo, en Chile, un RUT, o RUN se conoce también. En otros países se llama DNI o número de identificación, ¿cierto? Y ese número es único y sirve para identificar a una persona. Entonces, un atributo que tenga esas particularidades, que permita identificar de manera claramente a una entidad, se le llama atributo clave, ¿ya? Luego tenemos los atributos derivados, que se escriben así, con una circunferencia punteada, ¿no es cierto? Unas líneas punteadas, y que le llamamos derivados. Son aquellos atributos que no dependen de sí mismos, es decir, su valor no depende de sí mismo. Y un caso así claro es la edad de una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la edad de una persona depende de su fecha de nacimiento, por lo tanto yo hoy tengo una edad, pero cuando pase mi cumpleaños tendré otra edad. O, por ejemplo, el total de la venta de algo, ¿ya? Si el total de la venta de algo depende de la cantidad de productos y de los precios y de las cantidades, entonces también hablamos de un atributo derivado, es decir, no depende de sí mismo, ¿vale? Y por último, los atributos multivaluados. Los atributos multivaluados son lo contrario de los atributos atómicos que tenemos acá. Los atributos multivaluados son justamente aquellos atributos que pueden contener más de un dato. Y en el modelo conceptual, para aquellos amigos y amigas que saben más de base de datos, ¿no es cierto? Estamos hablando del modelo conceptual. Yo puedo tener atributos multivaluados explicados. Y voy a hacer aquí un ejemplo un poquito más rápido para que ustedes puedan. Voy a abrir aquí a través de esta aplicación que ustedes ya conocen, Draw, y si no la conocen, se las presento. Vamos a crear aquí un nuevo diagrama rápidamente. Bueno, yo le voy a decir que sí acá, para que se guarde en mi Drive. Y de hecho, podría servir. No vamos a crear necesariamente, aquí tenemos, ven, aquí tengo varios atributos, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo tengo una entidad persona, qué mejor manera de poder graficar esto, sino a través de un elemento gráfico. Dicen las imágenes valen más que 1000 palabras. Si yo tengo este elemento, a este elemento yo le puedo cargar atributos, ¿cierto? Por ejemplo, un atributo clave para una persona, ¿sí?, es el run, ¿ya? El run de una persona. Y yo puedo conectarlo acá, ¿cierto? Le vamos a sacar las flechitas, ahí, bien, para que no, porque cuando uno hace asociaciones sin jerarquía, no es bueno, o sin flujo, no es bueno colocar flechitas. Entonces, por ejemplo, el run, ya, hablemos de un atributo derivado como este, la edad, ¿cierto? La edad de una persona. Bien, podríamos, ahí, ¿verdad? Algún otro atributo atómico importante para una persona es su nombre, ¿verdad? Su nombre. Después uno puede definir quizás otros atributos, porque las personas en general tienen más de un atributo que los caracteriza. En el caso de las personas, aquí vamos a ver que no se me mueva mucho. Por ahí, ¿verdad? Ahí, para que se vea un poquito más claro. Pero estábamos hablando de los atributos que son multivaluados, ¿cierto? Vamos a expresar eso acá. Vamos a esperar que se cargue. Ahí está. Entonces, un atributo multivaluado que una persona pudiera tener es, por ejemplo, el número de teléfono. Pero vamos a suponer ahora que la persona puede tener
más de un teléfono. Así que le ponemos teléfonos, ¿sí? Teléfonos. Y aquí lo conectamos con, ¿cierto?, la entidad respectiva. Ahí. Aquí o acá. ¿Ya? Entonces, en el modelo conceptual, yo puedo tener esta posibilidad. Es decir, yo puedo graficar de esta manera que voy a tener varios teléfonos asociados a una persona. Supongamos que este es un cliente, en vez de persona yo le hubiera puesto cliente, entonces este cliente va a tener varios teléfonos. Normalmente eso puede ocurrir, ¿verdad? Con el objetivo de lograr que una persona pueda ser contactada, sobre todo cuando debemos, como no lo vamos a saber nosotros, necesitan que nosotros tengamos un dato que nos permita contactarnos, ¿cierto? Correo electrónico, etc. Entonces, cuando se trata de un mismo dato, pero que está, digamos, de alguna manera duplicado, no estoy hablando del valor, sino del atributo, es decir, teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, entonces quiere decir que yo tengo, ¿no es cierto?, un atributo de tipo multivaluado, que es lo contrario de un atributo atómico, ¿ya? Eso es lo que quería contarles. Y por lo menos lo vamos a ver, lo que vamos a ver ahora, hay un elemento más, no es el último, pero es uno de los más importantes, se trata de la interrelación, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el objetivo, podríamos decir, o el escenario mediante el cual nosotros asociamos una o más entidades? ¿Ya? En un modelo de negocio, por ejemplo, el calzado puede estar asociado a un tipo de cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un niño compra un tipo de calzado y una dama compra otro tipo de calzado y un varón otro, pero si es un deportista también cambia. En fin, hay un montón de variables o un montón de elementos que permite que una entidad pueda estar asociada con una o más entidades. Y de eso vamos a hablar en el próximo video, ¿ya? En el próximo tutorial vamos a referirnos a el elemento que, o al, digamos de otra manera, las circunstancias en las que, ¿no es cierto?, una entidad se relaciona con otra o con otras, ¿ya? Entonces, este concepto de interrelación es un elemento muy importante en el modelo conceptual porque es como cuando uno le pregunta a alguien que está, no sé, a alguien que está enamorado y se va a casar, ¿no es cierto?, con la otra persona, uno le pregunta, bueno, ¿por qué se casa? ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que justifica esta relación? Suena un poco abrupta la pregunta, algo, ¿no es cierto?, fuerte, porque uno supone que debe haber amor. Pero lo que yo trato de explicar es que cuando nosotros relacionamos a más de una entidad, finalmente lo que intentamos hacer es explicar cuál es la causa, ¿ya? Y hay muchas maneras de poder escribir esta interrelación y de eso vamos a hablar en el próximo video tutorial. Antes de despedirme, quiero agradecer a cada uno de ustedes sus comentarios, sus aportes, sus observaciones, por pequeñas que sean, son muy importantes para quien les habla y les invito a seguir conectados en mi canal Segundo Galdames. Búsquenlo así en YouTube, lo van a encontrar. Si quieren seguirme en las redes sociales, estoy en TikTok también como Segundo Galdames y también estoy en Instagram como @profesorgaldames, ¿ya? Así que estamos allí, estamos compartiendo contenidos para que ustedes puedan seguir creciendo, seguir aprendiendo y para mí, por supuesto, es un inmenso gratitud, es un orgullo, es un placer poder compartir estos contenidos que pueden ser sencillos, simples, pero sé que muchos de ustedes los valoran porque a lo mejor quedaron esos conceptos allí a la deriva mientras estudiaban la carrera o en algún minuto, ¿no es cierto?, no entendían exactamente cómo era tal o cual cosa y para muchas personas es importante conocer los fundamentos
de lo que es la tecnología actual para luego desempeñarse en su profesión como desarrolladores, programadores e incluso ingenieros. Así que gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Que estén muy bien. Chao, chao.